Buenas noches, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí, pues como todos los miércoles, pues deleitándonos de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a continuar con nuestras enseñanzas del Salmo 119, ¿no? Que este es un salmo maravilloso, es un salmo que nos habla, pues de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios, conforme pues los decimos todos los miércoles. Es un salmo que nos edifica mucho, nos hace ver pues los beneficios de meditar, de conocer las escrituras, de aplicarlas a nuestra vida, y también pues nos invita a reflexionar, nos invita a valorar la palabra de Dios. Pues quiero animarte que nos puedas acompañar todos los miércoles para meditar un poco sobre este Salmo 119. Estamos avanzando pues verso a verso, con el propósito pues de iluminar nuestras mentes y también pues conocer más a nuestro Dios. Pues bien, vamos a orar y dándole gracias a nuestro Dios. Gracias Padre Santo, en el nombre de Jesús, por darnos un día más de vida. Gracias Padre Santo por permitirnos estar aquí reunidos con nuestros hermanos, aunque de manera virtual, pues siguiendo tus enseñanzas, escudriñando, meditando, pues reflexionando sobre este Salmo 119, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es nuestra guía, es la lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Señor, gracias por tu palabra, porque a través de ella nos permites también conocerte a ti, Señor, y al mismo tiempo, pues revela pues el estado de pecaminosidad del hombre. Gracias, Señor, porque también pues nos das ese regalo, esa guía, Señor, para poder pues vivir, ¿no? Mientras transitamos en esta tierra. Padre Santo, pues enseñoréate en todo lo que hablemos ah, en esta noche, y que el propósito principal pues sea glorificar tu nombre a través de un estilo de vida pues que resalte tu grandeza, que resalte tu justicia, que resalte tu gracia, que resalte tu misericordia y que resalte tu amor, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pues bien, dijimos que estamos viendo el Salmo 119, pues estamos avanzando verso a verso. Hoy vamos a meditar, a reflexionar un poquito sobre el verso 25. El verso 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Bueno, cuando leemos este pasaje y también vemos nuestra vida, pues fácilmente nos podemos dar cuenta que en nuestro caminar por la vida, muchas veces pues nos hemos sentido agobiados por los problemas que nos confrontan. Continuamente pues se nos presentan diferentes tipos de problemas, sean económicos, sean sociales, sean de salud, etcétera, etcétera. Por algún motivo siempre nos sentimos agobiados. Pero la pregunta que deberíamos formularnos es, ¿qué hemos hecho en esos momentos tan difíciles en la vida? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Porque hemos tomado decisiones muchas veces y esas decisiones han sido equivocadas, ¿no? ¿Cómo hemos reaccionado ante esos problemas que nos confrontan, aquellos problemas que de un momento a otro aparecen, ¿no? Ah, ¿Qué hacer en esos momentos tan difíciles? Y justamente, pues, ese es el tema de la estrofa del Salmo, de la cuarta estrofa del Salmo 119. Dijimos, pues, que el Salmo 119 está compuesto, pues, por estrofas de 8 versos cada uno, y como está escrito en poesía, pues cada estrofa, pues, empieza con la letra del abecedario hebreo,
la primera con la ale, o sea, la A vendría a ser la B, la C, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas empiezan así, sino que como está traducido se pierde pues que podamos ver eh, cómo se escribió este Salmo 119. Entonces, está compuesto por estrofas y esta cuarta estrofa del Salmo 119 trata pues sobre que el salmista se encuentra por un problema muy difícil. ¿No? El salmista afirma que su alma está abatida en el verso 25, que se deshace de ansiedad también, y eso lo dice en el verso 28. ¿Y por qué tiene esa ansiedad? Por las circunstancias en las que se encuentra. Siente la tentación pues de recurrir a la mentira, y eso lo dice en el verso 29. En este caso, dentro del contexto en el que está escrito, pues podría ser cualquier ídolo humano, es decir, cualquier persona o cosa que tome el lugar de Dios. Y como que siente la sensación de acudir a ellos para que le pueda solucionar el problema en el que está pasando. Sin embargo, pues el salmista sabe muy bien que solo Dios y en su palabra pues hallará el verdadero refugio, porque eso lo escribió en el verso 26 y también en los versos del 30 al 32. Este primer verso establece pues el contexto existencial de esta cuarta estrofa. El salmista pues está pasando por momentos muy difíciles y se siente abatido, tan abatido que su alma está por los suelos. Y dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Así se encontraba el salmista. Ahora, entendamos un poquito la profundidad o a qué se refiere esto. Y entonces necesitamos hacer un pequeño análisis sobre los verbos, principalmente del verbo hebreo, ¿no? El verbo davak. Este verbo significa pues pegarse, adherirse, ¿no? Abatida está mi alma hasta el polvo. El verbo davak, que se utiliza, pues significa pegarse, adherirse. Esta palabra se usa pues para describir el vínculo emocional que se da cuando alguien se enamora de una persona. En Génesis 34:3 dice que el alma pues se apegó. O sea, cuando uno se enamora, pues el alma como que se apega a una persona, se adhiere a una persona porque esto termina pues en un vínculo mm, eh, matrimonial. Este vínculo emocional termina en un vínculo matrimonial. Entonces, primero se adhiere y después, primero se pega y después se adhiere, conforme lo dice en Génesis 2:24, dice, y se unirá a su mujer, ¿no? Esta palabra o este verbo también se utiliza para hablar sobre nuestra relación con Dios. En Deuteronomio 10:20 dice a Jehová temerás, a Él servirás, a Él seguirás y en su nombre jurarás. Ese seguirás es el verbo tabak, ¿no? Tabak. En otras palabras está diciendo, a Él te pegarás, a Él te adhirás, ¿no? Esa es la profundidad. Entonces, cuando leemos eso y hablamos de nuestra relación con Dios, no es que debemos, pues, tener esa comunión, sino que tenemos que adherirnos, ¿no? A pegarnos, o sea, ser uno en Él. Ahora, este verbo
cuando se utiliza, cuando se emplea en términos de tierra o de polvo, como en este caso, eh, en este Salmo 119, verso 25. Perdón. Entonces, la idea que se expresa aquí es de un grado intenso de postración, un estado emocional. Tenemos un ejemplo de ello en el Salmo 44, 25, donde dice, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado, o sea, tabak, hasta la tierra. O sea, es un estado de postración emocional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo lo que acabamos de indicar? Que el cuadro que el salmista está presentando en este verso 25 es de alguien tan afectado por las circunstancias de la vida que es doblado de dolor, casi incapaz de caminar. Tú, mi querido hermano, de repente estás pasando por ese momento hoy. De repente te sientes agobiado, de repente te estás afectado, te sientes doblado de dolor, incapaz de seguir adelante. De repente por todas las circunstancias que estás pasando, puede ser económica, puede ser de salud, como hoy que estamos viviendo en esta pandemia, puede ser por dolor, que quizás de repente algún familiar te acompañe, algún familiar falleció. Entonces, este salmo expresa dolor, no poéticamente, hablando de sentirse postrado sobre la tierra con su cuerpo pegado al polvo. Así se encontraba. El Salmo 22:15 también nos describe y nos da un ejemplo de ello. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿No? Así se encontraba, el salmista está descartando que esta era la situación en la que se encontraba el salmista. Cuando hacemos mención a este Salmo 44:25 que dijimos, ¿no? En el cual expresa donde dice, porque mi alma está golpeada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. En este Salmo 44, cuando lo leemos, lo analizamos y lo contextualizamos adecuadamente, sabemos pues cuál es la causa de ese inmenso dolor del salmista que escribió el Salmo 44 y cuál fue la derrota militar del pueblo de Dios, que con todo el sufrimiento pues él invocó, el pueblo de Dios invocó. Vamos a leer lo que está, vamos a leer en los versos 9 al 12 que está en el Salmo 44. Pero tú has desechado y nos has desechado y nos has hecho avergonzar. No sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no existe ningún precio. El salmista pues está en este Salmo 44, dice en la situación en la que se encontraban postrados, se encontraban pues humillados. ¿Por qué? Porque Dios había retirado su mano sobre ellos, obviamente por el estilo de vida que venía realizando el pueblo. Entonces aquí sabemos el motivo por el cual el pueblo de Dios se encontraba pues abatido. Sin embargo, cuando nosotros leemos este verso 25 de este Salmo 119, no sabemos, ¿no?, cuál fue o qué fue lo que provocó ese inmenso dolor en la vida del salmista. Simplemente, solamente expresa su sufrimiento. Ahora, porque no describe, porque no detalla cuál era la labor de su sufrimiento. Pues a todas luces cuando leemos podemos inferir, podemos pensar que lo hace por la sencilla razón de que no quiere que nos enfoquemos en la circunstancia del sufrimiento,
sino quiere que nos enfoquemos en el testimonio de Él, o sea, lo que Él hizo en ese momento de dolor. Antes de escuchar lo que hizo el salmista, preguntémonos entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando pasamos por un tiempo de gran sufrimiento? Todos lo hemos pasado, todos hemos experimentado. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos lleva de repente eh, esa circunstancia tan difícil que pasamos a una depresión emocional y espiritual? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que de repente actuamos en una forma mecánica? ¿Cómo estamos haciendo? En muchos casos, pues de repente puedes correr al pastor de la iglesia pidiendo una consejería pastoral. En otros casos, de repente procuramos animarnos espiritualmente, pues escuchando la prédica de tu eh, pastor preferido, o quizás viendo pues algún canal cristiano, ¿no? O de repente estás pasando unos momentos tan difíciles que de repente no estás lo suficientemente maduro espiritualmente y probablemente pues buscas alivio en alguna actividad o entretenimiento, sea practicando deporte, viendo una película, yendo de paseo o haciendo compras. Hay muchas formas en las que podemos eh, reaccionar frente a las circunstancias. Depende de nuestra madurez y depende cuál es la concepción o de la importancia o la prioridad que le demos, ¿no? Para solucionar este problema, a quién le damos la debida importancia o cuál es para nosotros lo más importante. Ahí iremos. Pero, ¿qué hizo el salmista? Y esto es lo que es la esencia de este mensaje. El salmista fue directamente a Dios. Sabía que solo Él lo podía ayudar. No confiaba en nadie más. Él dice, vivifícame. Ese fue su clamor, vivifícame. El salmista sentía que se moría, que no había esperanza en nadie más, que lo que le hacía falta no solo era una ayudita, no, necesitaba que se le devolviera la vida, porque él estaba en una profunda depresión y desesperación emocional. Es interesante notar que el salmista pues no se limita a pedirle a Dios que le devolviera la vida, o sea, las ganas de vivir, sino que lo haga por medio de su palabra. Por eso dice, vivifícame según tu palabra. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa vivifícame según tu palabra? ¿Qué es lo que realmente el salmista está pidiendo? En primer lugar, pues seguramente estaba reclamando una promesa de Dios. Es como si el salmista estuviera diciendo, Señor, ya no puedo más, ya no doy más, estoy tan destrozado por dentro que ya no quiero, ya no puedo seguir viviendo. Necesito tu ayuda. Ok, Señor, pero en tu palabra tú has prometido fortalecer al débil, levantar al caído, restaurar al que desfallece por el camino. Padre, cumple tu palabra, te pido. Vivifícame conforme a lo que has prometido a todos los que confían en ti. En otras palabras, eso es lo que estaba diciendo el salmista. Reclamaba una promesa de Dios para hacérsela suya, para trasladarla y hacerla suya en su vida. Pero quizás hay algo más aquí, porque el autor probablemente estaba pidiéndole a Dios que use su palabra para fortalecerlo espiritualmente. Es como que también el salmista clamaba y decía, Señor, necesito
fuerza para vivir y solo sé que en tu palabra hallaré esa fuerza. Usa la Biblia, te pido, para renovar mi vitalidad espiritual. Vivifícame por medio de tu palabra. Esto es lo que estaba pidiendo el salmista. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida, cuando las adversidades pues se nos presentan de un momento a otro. El salmista sabía muy bien que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, hermano. Mira, el pan sirve para sostener la vida. Los familiares, los amigos, el entorno en que tú te desenvuelves, sirve para sostener la vida, pues, afectiva y emocional. El mundo del entretenimiento, pues de repente, el mundo del entretenimiento, los deportes, gimnasios, incluso tal vez de repente, pues las computadoras y tanta cosa, el mundo del entretenimiento sirve para sostener la vida intelectual y psicológica. Pero, mi querido hermano, solo la palabra de Dios sirve para sostener la vida espiritual del ser humano. El autor lo sabía de una manera experimental. En el Salmo 119, más adelante en el verso 93, él declararía y diría: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. O sea que él está dando a entender más adelante que por este clamor que le dice: vivifícame según tu palabra, haz viva esas promesas en mi vida. Señor, haz viva esas palabras. Señor, yo sé que en tu palabra pues puedes vivificar. Y él fue levantado, fue fortalecido, fue sacado de esa situación, y él da testimonio más adelante en el verso 93. Quiere decir que ya lo había vivido, ¿sí? Y por eso es que él pone su confianza en Dios más adelante en el verso 93. Entendamos esto. En el principio, Dios vivificó el cuerpo de Adán por su palabra, por su palabra. Vamos a leerlo en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Él sopló, ¿no? Más adelante también en la profecía de Ezequiel podemos ver que él también pues vivificó a los huesos secos, ¿no? En Israel. Vamos a leerlo en Ezequías 34, los versos del 4 al 10. Y dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos, y yo miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos,
y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, también vemos que Dios vivifica por su palabra. No vivificó, le dio vida a esos huesos secos. Cuánto también esa palabra puede darte vida y justamente en esos momentos tan difíciles que puedes estar pasando, en donde te sientes destrozado, en donde te sientes sin ánimo, en la que te sientes en la que has perdido el rumbo de la vida, pues deberíamos actuar como el salmista, porque el Señor, tan igual como dio vida, tan igual como dio, pues vivificó los huesos secos, así también puede vivificar los ánimos, pues ah, resecados de cada uno de sus hijos cuando pasan por los desiertos de la vida. Esa fue, por ejemplo, la experiencia de Asaf, ¿no? Que lo narra muy bien en el Salmo 73. Él pues se encontraba totalmente desanimado por la experiencia de la vida. Y eso lo resalta en el Salmo 73, en los versos del 2 al 9 y del 12 al 14. Pero él va al santuario y escucha la palabra de Dios y fue revivido espiritualmente, conforme lo dice los versos del 16 al 28 de este Salmo 73. Léelo, medítalo y realmente pues podemos ver la grandeza del poder de Dios a través de su palabra. De igual modo también podemos ver una ilustración práctica en Pablo, cuando él intentaba predicar el Evangelio en Corinto y él se sintió desmoralizado por el insulto, por el modo como lo trataron, pero el Señor se le manifestó y sus palabras animaron al alma. Lo habían golpeado, lo habían azotado, se encontraba totalmente desmoronado Pablo. ¿Y qué le dijo Dios? En Hechos 18, los versos del 9 al 11 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá mano ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte más. Ya no te volverán a tocar, le estaba diciendo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándome la palabra de Dios. Él, pues, que quería abandonar por el trato recibido que se encontraba, pero escuchó la palabra de Dios. Y esa palabra le dio ánimo y se quedó 1 año y medio más enseñando. Entonces, la pregunta que quiero decirte en esta noche, ¿te sientes agobiado por las circunstancias de la vida? ¿Estás animado? ¿Estás en necesidad de ser animado espiritualmente? Recuerda esto, mi querido hermano, y tengo siempre presente. Todo avivamiento espiritual viene por medio de la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que escucharla, hay que creerla y hay que obedecerla, hay que ponerla por práctica. Cuando la hacemos, el Espíritu Santo se encargará pues de regenerar nuestra vida espiritual y fortalecernos espiritualmente. No importa, mi querido hermano, en las circunstancias en las que tú te encuentres, la palabra de Dios es suficientemente poderosa para romper toda atadura que tiende a debilitar nuestra vida espiritual y puede devolver el vigor que necesitamos a nuestras almas. El Salmo 1 dice que la persona que medita la palabra de Dios será como un árbol frondoso, lleno de vida y de fruto espiritual. No confíes
en otra cosa. No busques sustento espiritual en alguna otra fuente. Si tienes sed, mi querido hermano, acude a la fuente de agua de vida eterna, que es la palabra de Dios. Recuerda todo lo que hoy hemos conversado. Tal vez tú estás pasando en estos momentos difíciles. No acudas a otros. Al primero que tienes que acudir es a Dios. Pídele, Señor, no estoy pasando por estos momentos difíciles. Vivifícame, vivifícame. Señor, haz mí esas promesas, porque dice, vivifícame según tu palabra. No le dice solamente dame vida, sino según tu palabra. Tu palabra dice esto, pues yo lo quiero vivir, lo reclamo, lo vivo, Señor. Usa todos los recursos, tus promesas que tú tienes ahí, Señor, y dame la fortaleza espiritual que necesito. Busca a Dios. Todos, tal vez en este momento, por esto del coronavirus, estamos pasando circunstancias difíciles. De repente por pérdidas de trabajo, de repente por salud, por enfermedad, de repente por dolor, por luto. Y te encuentras en un momento. Pues pídele a Dios, vivifícame según tu palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas de esta noche. Te pedimos, Señor, que siempre nos des ese discernimiento y sobre todo cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, que siempre nos es adversa en muchos casos, pues, Señor, que nos centremos en ti, que tú seas nuestra prioridad. Muchas veces confesamos, tú eres lo primero, pero cuando viene la prueba acudimos a otros y no a ti primero. Señor, pues que tu palabra, tus promesas sean vivas en cada una de las personas que te busca y clama a ti y te dice, vivifícame según tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, meditemos sobre lo que hemos aprendido en esta noche. Y te recuerdo, pues, que todavía seguimos en estas 2 semanas recibiendo, pues, donaciones en víveres, productos no perecibles, para poder alcanzar a las zonas y a las personas más necesitadas. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos.